Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a dar comienzo a la última sesión de esta jornada, que es ya la sesión 12 del Congreso, que se titula Habitabilidad y Seguridad. Tenemos 4 ponencias que van a estar a cargo de Felipe Miguel Valdés Gómez de la Torre, luego Natalia Gallardo, Sofía Palacios y finalmente Carla Hermida. Entonces voy a dar la palabra a Felipe para que comience con la primera presentación, solo para recordarles a los distintos ponentes que son 8 minutos para la presentación, de manera que a los 7 minutos les voy a estar dando un aviso para indicarles que les resta 1 minuto. Además, para todos los participantes que puedan, por favor, ir haciendo a medida que van necesitando, que van teniendo el interés de poder hacer las preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de la herramienta de Zoom. ¿Sí? Y le responderemos al final de esta sesión esas preguntas. Entonces, Felipe, cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniela. Bien, voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí sí la pueden ver. Mi presentación se titula Patrones sociales y espaciales de satisfacción residenciales, parte, digamos, de mi tesis doctoral en la Northern Illinois University, que tiene estas 3 secciones. Quisiera ponerlo un poco en perspectiva. La primera sección de mi tesis se dedica a analizar los factores que afectan los precios de la vivienda desde la perspectiva espacial, y se aplican algunos métodos de estadística espacial para analizar qué factores están afectando los precios de la vivienda desde el nivel global y desde el nivel local, buscando un poco encontrar estas relaciones de heterogeneidad y dependencia espacial. La segunda parte de la que hablaré el día de hoy está relacionada con los patrones de satisfacción residencial en la ciudad. Esta busca analizar los estilos de vida y cómo estos repercuten precisamente en la satisfacción y en la posibilidad de moverse o mantenerse en un barrio en específico. Y la tercera sección se relaciona a las preferencias residenciales y la segregación espacial, buscando ver si es que para las personas que habitan estos espacios segregados, esta precisamente constituye una preferencia residencial. Entonces, partimos de esta pregunta de si en realidad estamos satisfechos con el lugar en que vivimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de movimientos residenciales, de cambios de residencia, están provocados por insatisfacción. Entendida esta insatisfacción como una diferencia entre las preferencias o las necesidades que pueden tener las personas y los hogares y los atributos que tiene la vivienda en la que están habitando. Entonces, estos niveles de satisfacción que podríamos encontrar van a determinar el hecho de moverse o de quedarse y hacer algunos ajustes in situ, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué estudiar entonces la satisfacción residencial? Porque los movimientos residenciales son un importante elemento en la transformación social de las ciudades, de la estructura social de las ciudades. En los Estados Unidos, por ejemplo, más del 20% de la población cambia de residencia cada año. Eso es bastante, eso es significativo. Entonces, si es que estos cambios tienen una dirección específica que profundiza la segregación, por ejemplo, revertirlos es cada vez más difícil, ¿no? En cambio, si es que estos cambios, si es que estos movimientos residenciales permiten una mezcla más importante de población, pues esto tendrá resultados más significativos. Y lo otro es por las funciones múltiples que tiene la vivienda. Esto es un refugio para el hogar, el centro de actividades domésticas, un nodo de redes sociales, es también un bien durable y costoso. Entonces, decidir dónde vivir es una decisión compleja, y también es un bien de consumo e inversión, ¿no? Pero, por supuesto, más importante aún son los valores simbólicos que le asignamos a nuestra vivienda. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el lugar y la satisfacción residencial? Para algunos, esta satisfacción residencial está relacionada con los lazos que creamos entre individuos, con nuestra propia residencia, con los lugares de trabajo y con las organizaciones barriales. Entonces, la insatisfacción residencial estaría definida por las características del hogar
la localización y los lazos sociales que se pueden realizar en esos lugares, ¿no? Entonces, al comprar una vivienda, como decía antes, no compramos solamente ese bien, no compramos solamente nuestra casa o nuestro departamento, no alquilamos un lugar donde vivir, sino también un barrio o un vecindario y los servicios que están relacionados con este, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la satisfacción residencial o cómo podemos medirla? Hay algunos aspectos objetivamente cuantificables, la propiedad de la vivienda, la calidad, el tamaño, la densidad de población en el barrio, algunos aspectos subjetivos también, como la percepción del crimen, la percepción sobre la densidad, la apariencia del barrio, las características personales o del hogar, edad, ingresos, género, el tamaño de la familia, etnia, estado civil, las relaciones con ciertas amistades. Y también esta satisfacción residencial está sobre todo definida por la discordancia entonces entre las preferencias individuales o las preferencias del hogar y los atributos de esa vivienda actual, ¿no? ¿Qué relación tiene esto del estudio de la satisfacción residencial con los problemas de vivienda en América Latina? Como sabemos, existen dos tipos de déficit de vivienda, cuantitativo y cualitativo. Esto sobre todo puede ayudar a entender algunas cuestiones relacionadas con el déficit cualitativo. La inexistencia de unidades de vivienda decente y asequible debido a brechas en el mercado profundiza el problema de inequidad en acceso a la vivienda. Entonces, la satisfacción residencial y con el barrio a nivel individual es útil para determinar las mejoras necesarias para disminuir las brechas cualitativas de vivienda. Entonces, para estudiar esto, hemos realizado un instrumento de encuesta que busca, que tiene algunas preguntas relacionadas con la situación actual de la vivienda, las preferencias expresadas, es decir, qué preferiría la gente como fuera su vivienda, el nivel percibido de satisfacción residencial y el perfil socioeconómico de los individuos o de los hogares, ¿no? Esta fue se tomó una muestra multietapa estratificada con alrededor de 1000 encuestas aplicadas. Contamos con algunos voluntarios que realizaron las encuestas utilizando este instrumento Survey 123 de ArcGIS, que lo que permite es en un teléfono móvil o en un dispositivo móvil contestar un cuestionario, ¿no? Fue un total de 46 preguntas, como decía, y aquí están algunos de los resultados que hemos encontrado. Fueron aplicadas en la ciudad de Quito, eso me olvidaba de mencionarlo. Estos son algunos de los resultados de la representatividad de quienes respondieron a esta encuesta en términos de edad, en términos de género, de educación, también de estado civil. Vemos que esto dista un poco de la población en general, por lo que hay que ajustar un poco también el análisis. Pero algunos de los resultados son interesantes, como decía, por ejemplo, analizando si es que las personas quieren irse o quedarse en función de su satisfacción residencial. Vemos que al menos del 20% de quienes respondieron a la encuesta se mudaron en los últimos 2 años. Y al menos del 36% planea mudarse en los próximos 2 años, ¿no? Independientemente de si logran realizarlo o no. Vemos también algunas cuestiones interesantes entre la localización actual de la vivienda y la localización en la que preferirían vivir, ¿no? Vemos que el norte, por ejemplo, de la ciudad es el que más preferencia presenta dentro de los diferentes sectores de la ciudad, le siguen los valles, luego el centro de la ciudad y finalmente el sur, ¿no? Entonces ahí ya se pueden ver algunos patrones de movimiento que se esperan ver en los futuros años. Luego en los resultados de satisfacción, vemos que hay una mayor satisfacción con la unidad de vivienda, y luego con el barrio y luego en la relación con los vecinos. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, debemos trabajar más en estas organizaciones barriales para que se generen estos lazos y que se puedan enraizar, por así decirlo, a las personas a ciertos barrios, ¿no? A veces no es solamente la unidad de vivienda, que es un enfoque que se tiene mucho desde la política pública, sino las relaciones que se dan en esos barrios, ¿no? ¿Cuáles son entonces algunas de las preferencias en términos generales expresadas? Viviendas más grandes, de 2 a 4 dormitorios, que sean propias, una gran cantidad de personas eso es lo que prefiere. Prefieren también casas versus departamentos, viviendas modernas, 56% de las personas pagarían más si se localizan en el barrio que ellos prefieren, 35% pagarían más si están cerca de familiares,
y el 40% pagarían entre el 10 y el 30% más. Los siguientes pasos entonces son una geocodificación de las respuestas para poder identificar de manera más precisa estos patrones, una autocorrelación espacial de medidas de satisfacción, analizar la diferencia entre satisfacción y patrones de movilidad en las áreas de la ciudad, norte, sur, centro y valles, y analizar los patrones basados en edad, género, educación e ingresos. Bien, eso es todo, creo. Justo, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Felipe, por tu exposición. Ya me he anotado algunas preguntas para hacerte más adelante. Nuestra segunda panelista es Natalia Gallardo. Entonces, Natalia, te invito a activar tu cámara, micrófono y compartir la pantalla. Bienvenida. Buenas tardes. Listo. ¿Me puedes confirmar si es que tienes bien el audio Sí. y el video? Bueno, todo. Sí, todo ¿Está ya perfecto. completa la presentación? ¿Ya? Sí. Ya, listo. Buenas tardes. Yo les voy a presentar mi ponencia es sobre el medio físico e inseguridad en proyectos de vivienda de interés social. El caso de Solanda en el Distrito Metropolitano de Quito. Para esto, iniciamos localizando la parroquia de Solanda, que se encuentra en el sur de la ciudad. Colinda con los barrios San Bartolo, El Pintado, Santa Rita y El Carmen. Pertenece a la Administración Zonal Eloy Alfaro y en la actualidad la superficie es de 438 hectáreas. Continuamos con los antecedentes, en donde conocemos que alrededor de los años 70 y 80 inició un plan de vivienda progresiva destinado para alrededor de 5.407 familias. Estamos hablando alrededor de 20.000 personas aproximadamente. Son personas de bajos recursos. Bajo una lógica ortogonal, como podemos ver, el trazado urbano, y con la lógica de la supermanzana y un alto porcentaje de espacios públicos. Ya. También las personas que fueron los planificadores de este proyecto también proporcionaron el crecimiento de la vivienda, ya sea horizontal o vertical, y para esto también el tipo de la vivienda adquirida dependía de la financiación de cada persona. Entonces podemos ver lote con baño y cocina, vivienda piso techo, vivienda básica, vivienda puente, vivienda trifamiliar. Ahora hacemos una comparación paisajística de Solanda inicial y Solanda actual. Entonces podemos ver cuáles son los parámetros que vamos a evaluar más o menos por el cambio que ha tenido y el desarrollo de desenlace que presenta ahora. Entonces, una vez evidenciado todo esto, la pregunta es, ¿por qué se generaron dichos cambios y cuáles son los cambios que afectan en el paisaje? Para esto, el objetivo es determinar los principales factores que inciden en la percepción de inseguridad en el paisaje de la parroquia de Solanda mediante una metodología propia. La metodología se basa en 4 fases, en donde la primera fue una recopilación de todo lo que es la historia, los antecedentes, y adicional a esto, se contó con una revisión literaria de alrededor de 35 artículos con palabras clave como lo es la vivienda social, el medio físico y la inseguridad. La segunda fase fue un acercamiento a la población de Solanda mediante conversatorios y focus group y también entrevistas. La tercera fase fue la categorización de los factores físico-espaciales que se consiguieron durante la primera y la segunda fase, todo referente a la inseguridad. Y en la cuarta fase se creó este instrumento con la primera, segunda y tercera fase, en donde se categorizó en 4 diferentes divisiones, el que es la invasión del espacio público, la informalidad, los inacabados estructurales de lo no conservado y la proximidad, cada uno con sus subdivisiones, que fue lo que se evaluó en todo el espacio público de la parroquia. Los resultados se muestran considerados bajo lo que se evaluó como calles, callejones, parques y parqueaderos en el espacio público, y se establecieron límites mediante la sumatoria de los resultados obtenidos del análisis en espacios públicos, teniendo un porcentaje variable identificado entre colores, los límites mínimos, medios y máximos. Así, podemos ver los resultados en callejones,
que va desde el 18% hasta el 82%, dividido en colores. De un total de 149 callejones evaluados, podemos ver que 22 callejones están en mal estado, 109 en estado regular y 18 en buen estado. Asimismo, podemos ver en la parte superior derecha que el primer gráfico identifica lo que es un callejón en mal estado, el segundo en un estado regular y el tercero en un buen estado. Asimismo, fueron los resultados en calles, en donde son 8 calles en mal estado, 49 en estado regular y 2 calles en buen estado. De la misma manera se identifica en las imágenes a la derecha, en donde podemos ver que se denomina una calle en mal estado, una calle en estado regular y una calle en buen estado, de las 59 evaluadas. En parques y plazas aplica lo mismo, simplemente que vamos desde el 0% hasta el 67%, en donde se evaluaron 62, teniendo la primera fotografía como el buen estado, la segunda como regular y la tercera como en mal estado. Perdón. Ya. En los parqueaderos, bueno, aquí se evaluó de la misma manera, pero eran factores que aplicaban en el espacio público. Entonces no había gran diferencia por el número de los mismos, pero igual se evaluó. Para esto, en los resultados vemos la subdivisión de lo que se evaluó, que es la invasión del espacio público, y vemos también los porcentajes que se presentan en cada espacio. Así también quise representar en estas imágenes qué era lo que yo evalué, o sea, más o menos con las cosas que me fui encontrando para esta evaluación. Y los inacabados estructurales y los no conservados, asimismo con los porcentajes de cada uno del nivel de afectación y los gráficos que más representan esta problemática en la parroquia. Asimismo, la informalidad, que es la informalidad comercial, tanto en callejones, calles y parques, podemos ver representada en estas dos fotografías. La proximidad. En la proximidad me refería a lo que es la caminabilidad. También se evaluó de otra manera, pero esto no está graficado aquí, sino que es más o menos del recorrido y la calidad del recorrido hacia los equipamientos y los servicios básicos. Concluyendo así que la inseguridad como constructo social en Solanda ha encontrado elementos paisajísticos para fortalecer una percepción de atención del Estado y o seccional, así la falta de mantenimiento y el exceso de los mismos factores presenta mayor percepción de inseguridad en la parroquia. Los habitantes de Solanda en su mayoría prefieren contar con una parroquia compacta que ofrece servicios básicos y evite la movilización para cubrir sus necesidades, dejando de lado la calidad del recorrido. Y la problemática social de la parroquia se ve reflejada en las condiciones del espacio público, ya que está directamente proporcional al nivel de afectación, no así los inacabados estructurales, debido a que como secundarios a la hora de se presenta como secundarios a la hora de reconocer una problemática en la parroquia, y el acercamiento a la vivienda social Solanda ha evidenciado que estos proyectos no cuentan con una planificación que observe las reales necesidades de sus habitantes. Asimismo, dejo a discusión qué factores deberían generar cambios en proyectos de interés social, cómo evitar que se presente la misma problemática en parroquias similares. ¿Existen más formas de evaluar el medio físico y paisaje? Estas están las problemáticas sociales proyectadas en el estado del paisaje de un lugar y qué hace que el medio físico se muestre inseguro como tal. Yo creé esta metodología para evaluar el medio físico, pero es simplemente una pauta para aplicar en otros lugares con similares características. Y asimismo, yo invito a más personas a generar o complementar esta metodología en espacios similares. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Sí. No te marqué los 7 minutos porque veía que ya estaba finalizando. ¿Sí? Muy bien. Esa ya es la última, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Natalia, seguro que vamos a retomar algunas de estas preguntas que dejas para discusión, para responderles hacia el final de la sesión. La siguiente ponencia es de parte de Sofía Palacios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía.
les invito también a todos los participantes que puedan ir dejando sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Ya puedo iniciar? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a exponer mi proyecto de investigación que analiza la percepción de seguridad de las mujeres en las calles y veredas de Cuenca, Ecuador. A manera de introducción, es necesario que tengamos ciertos términos en mente, como por ejemplo el término caminar, que hace referencia al hecho de desplazarnos de un lugar a otro mediante nuestro propio medio de locomoción. Sin embargo, caminar es más que eso. ¿Por qué? Porque siempre hay una experiencia de la caminata. Y esta experiencia va a estar influenciada por varias variables, como por ejemplo la vegetación, el clima, la distancia, en fin. Una de las variables más importantes es el usuario. ¿Por qué? Porque un niño no va a percibir el espacio igual que un adulto, así como un hombre que una mujer. Sin embargo, el derecho a la ciudad ha estado restringido a un solo tipo de usuario, suponiendo que las necesidades de este usuario son necesidades universales, y este único sujeto es hombre, sano y de mediana edad. La consecuencia de esta situación es que se generan espacios que rechazan a todas las personas o que no le dan una bienvenida a todas las personas que no pertenecen a este grupo. En los últimos años se han realizado varias investigaciones sobre la misma temática, en donde se han encontrado varios resultados, como que la percepción de seguridad depende directamente de la calidad urbana, que la calidad urbana se compone por diferentes categorías, o por ejemplo, que los elementos físicos y sociales afectan a la percepción de seguridad. Ya adentrándonos un poco al caso de estudio, se seleccionó, se decidió que los barrios que se iban a analizar debían pertenecer o estar dentro de la zona urbana de Cuenca. En este caso, los dos barrios seleccionados son o pertenecen a la parroquia de Monay. Y en el mapa de la derecha podemos observar una especie de zoom de la parroquia de Monay, en donde cada barrio está representado con un color, y el color significa el índice de condición de vida. Al observar este mapa, nos resultó interesante que existen dos barrios que están muy cerca, están a 500 metros, que tienen las mismas condiciones, por ejemplo, de proximidad al espacio público, a las orillas de los ríos, al transporte público, en fin. Sin embargo, estos dos barrios tienen un índice de condición de vida diferentes, el uno de 0,85 y el otro de 0,73. Como nos pareció tan interesante, decidimos que estos dos barrios se iban a analizar para este estudio. El uno es la urbanización Riosol, que es el barrio de la izquierda, y el otro es la Ciudadela de Eucaliptos, que es el barrio de la derecha. Aquí podemos observar unas imágenes de los dos barrios, y lo destacable de estas imágenes es reconocer que en los dos barrios existe una similitud de usos de suelo, que es la vivienda unifamiliar, y que los dos tienen un acceso directo a las orillas de los ríos y a todo el verde que estas orillas conllevan. Entonces, este estudio partió con la hipótesis de que la percepción de seguridad de las mujeres en el espacio público de la ciudad de Eucaliptos, que es el barrio que tiene un índice de condición de vida más baja, es menor que la de la urbanización Riosol debido a su déficit de calidad urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras mayor calidad urbana exista en el sitio, mayor será la percepción de seguridad de las mujeres. Ya para levantar todos los datos que eran necesarios se utilizaron tres herramientas. Para levantar la información de la calidad urbana se utilizó la herramienta IMAPS. Para levantar la información de la percepción de seguridad de las mujeres en los dos barrios se aplicó una encuesta del diagnóstico urbano con perspectiva de género, específicamente el capítulo de seguridad. Y con el fin de corroborar los datos que se levantan, se aplicó una bitácora de campo. Ya en los resultados, en cuanto a la calidad urbana, se encontró que la urbanización Riosol tiene un índice de calidad urbana mayor a la ciudad de Eucaliptos. En este mapa está representada esta información. Cada calle está representada con un color y el color representa el índice de calidad urbana mediante una cromática del semáforo, en donde el rojo representa un índice bajo, el amarillo un índice medio y el verde un índice alto. De igual manera, se realizó un mapa con los resultados de la percepción de seguridad. En este caso, cada círculo representa una encuesta georreferenciada y los resultados o el índice de los resultados se expone con la misma cromática del semáforo.
En este caso, la ciudad de Eucaliptos tiene un índice de percepción de seguridad mayor a la de la urbanización Riosol. Al momento de realizar un test de correlación entre las variables con todos los resultados, se encontró que no existe una correlación con significancia estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que la hipótesis que se planteó desde el inicio no pudo ser validada. Y esto es una consecuencia de varios factores. Al momento de aplicar la bitácora de campo, se encontró que existen varios factores que influyen en la percepción de seguridad de las mujeres. El primer factor es la existencia de lugares de encuentro. Estos lugares son lugares como parques, plazas, caminerías, vías compartidas, en fin, lugares donde la gente se puede encontrar. Aquí se mapearon todos los lugares de encuentro que existen en los dos barrios. Como podemos ver, en la ciudad del Eucaliptos, que es el barrio de la derecha, existen muchos lugares de encuentro en comparación de la urbanización Riosol, lo que nos permite asegurar que cuando más lugares de encuentro existen en un barrio, las mujeres se sienten más seguras porque tienen la posibilidad de encontrarse con sus vecinos y crear redes. El segundo factor que influye en la percepción de seguridad de las mujeres es la variedad de usos de suelo. En este caso se mapearon usos de suelo que difieren al de vivienda, tales como educación, deporte, cultura, en fin. En este mapa se puede observar que la ciudad del Eucaliptos tiene varios usos de suelo que difieren al de vivienda, mientras que la urbanización Riosol solo tiene uno diferente. Esto nos permite asegurar que cuando existe muchos usos de suelo, una gran variedad de usos de suelo, las mujeres se sienten más seguras porque cuando existen varios usos de suelo, el horario de uso del espacio público se extiende mucho más en comparación del horario de uso del espacio público cuando solo existe vivienda. El tercer factor que influye es la existencia de elementos para el encuentro. Elementos para el encuentro pueden ser todos estos elementos donde uno puede tomar asiento y formar parte del espacio, como bancas, graderíos, en fin. En esta diapositiva podemos observar que la ciudad de Eucaliptos tiene varios elementos que permiten el encuentro, mientras que la urbanización Riosol solo tiene dos y estos están en muy mal estado. Esto nos permite asegurar que cuando existen más elementos que permiten el encuentro en un barrio, las mujeres se sienten más seguras porque tienen la oportunidad de sentarse y formar parte de la dinámica de la ciudad y sentirla como propia. Tienes un minuto, Sofía. Disculpa. Un minuto. Es la existencia de terrenos vacíos y puntos ciegos. En este caso, la urbanización Riosol cuenta con varios terrenos vacíos y una zona grande de puntos ciegos. Y esto genera que las mujeres se sientan inseguras porque estos espacios se prestan a que se reúnan grupos dominantes y se adueñan del espacio para realizar actividades que no están permitidas en el espacio público. Toda esta investigación nos permitió concluir que existe una necesidad de seguir profundizando sobre la percepción del espacio desde una perspectiva de género, especialmente en países de Latinoamérica. No se pudo validar la hipótesis que se planteó desde el inicio y esto se debe a que resulta insuficiente enfocarse únicamente en el entorno físico. Entonces, para conocer la percepción de seguridad de las personas en general, es necesario analizar dos factores, los físicos y los sociales. Y la conclusión principal de esta investigación es que la calidad de vida mejora en base a una gran red de apoyo social. Y me gusta terminar con esta reflexión, a que todos comencemos a pensar un poco más sobre qué es lo que nos importa más, cómo queremos que sean nuestras ciudades. ¿Nos importa más la imagen de la ciudad o la calidad de vida de sus habitantes? Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Luego realizaremos alguna discusión en la parte final. La última presentación, abajo dice parar compartir. Sí, pero no me sale. Aquí está. Sí, perdón, gracias. Sí, de nada. La última presentación está a cargo de Carla Hermida y Jaime Peña. Muy buenas tardes con todos y con todas. Voy a compartir la pantalla, me esperan un ratito. Perfecto.
Bueno, el proyecto que les vamos a resumir el día de hoy es un proyecto entre varias instituciones, el YACTALAB de la Universidad de Cuenca, la UDA, la Pontificia Universidad Católica con sede Ibarra y Red Sedia. Vamos a mostrar una parte de ese proyecto que consistió en evaluar los entornos peatonales, pero en función de la parte que les vamos a exponer es lo que los padres de familia percibían con respecto a los desplazamientos de sus hijos. El proyecto en general consistía en el desarrollo y aplicación piloto de una metodología para evaluar y diseñar rutas escolares seguras y se escogieron 2 ciudades intermedias, Cuenca e Ibarra. En el caso de Cuenca, que fue en la que nosotros pudimos trabajar más a fondo, se escogieron 4 escuelas, la Escuela Abelardo Tamariz, la Escuela Isabel Moscoso, la Escuela Luis Cordero en el centro y la Escuela Nicolás Ojos. La condición de las escuelas era que tenían que ser escuelas públicas y que debían estar dentro del área urbana, del límite urbano de Cuenca, pero que debían tener tejidos urbanos diferentes para poder establecer algunas relaciones que existían entre la trama urbana y las escuelas. La metodología fue bastante amplia, tuvimos que cortarle un poco por la pandemia, pero alcanzamos a hacer muchas de las cosas planteadas, ¿no? En primer lugar, empezamos con el tema de levantar la calidad urbana, utilizando la misma herramienta que ya nos hablaba Sofía, que es el IMAPS, para evaluar la calidad urbana alrededor de las escuelas. Posteriormente, alcanzamos con mucha suerte, previo a la pandemia, hacer los conteos de flujos peatonales alrededor de las escuelas. Y alcanzamos también a hacer el cuestionario a padres o representantes de los niños de séptimo de básica. ¿Por qué escogimos los niños de séptimo de básica? Porque es de esa edadcita en que ya mismo te dejan ir caminando solo a la escuela, que no eres tan pequeño como para siempre ir acompañado, pero que tampoco eres tan grande, entonces era una edad bastante interesante de análisis. Como les cuento, esto es lo que se avanzó a hacer antes de la pandemia, ya que teníamos otros instrumentos pensados que ya no alcanzamos a hacer, como por ejemplo cartografía social con los niños, entre otras cosas. Bien, vamos a contarles rápidamente algunos de los resultados. En esta, obviamente por motivos de tiempo, solo vamos a mostrar una escuela, pero para que ustedes tengan una idea que eso es lo que se hacía en las 4 escuelas de Cuenca, así como las 4 escuelas de Ibarra. En esta parte me va a acompañar Jaime P. Bueno, buenas tardes con todos. Yo les voy a presentar los resultados y como dijo Carlita, este estudio se hizo en 4 escuelas en Ibarra y en Cuenca. Les voy a presentar los resultados del análisis de la escuela Luis Cordero, que se ubica en el centro histórico de Cuenca. Y en esta primera imagen vemos el análisis de los flujos escolares. Como se ve en la imagen, los segmentos que tienen una línea con un color más oscuro representa que mayor cantidad de estudiantes circulaban dentro de esa calle. Y como se puede ver, mientras más se alejaban, menos estudiantes. También fue importante notar que se ubicaron las paradas de bus para tener una idea de cómo se movilizaban los niños. En esta segunda imagen se hizo el análisis de caminabilidad y como se puede ver en el mapa, el color naranja es el que más se destaca, lo que significa que la caminabilidad dentro de estos segmentos era de calidad mala. Y algo también que nos llamó bastante la atención es que los segmentos con caminabilidad muy buena son muy pocos o inexistentes. Esto se debe a factores como la cantidad de obstáculos dentro de la zona, que las medidas no cumplen con los anchos y alturas necesarias, la falta de rampas o señalización, lo que nos da a entender que falta, que no se fomenta mucho la movilidad activa y también la accesibilidad universal pasa a segundo plano. En esta imagen se ven los usos de suelo predominantes dentro de los segmentos y dentro del centro histórico en esta zona el uso residencial mixto fue el que más destacó, es decir, que es viviendas combinadas con servicios o comercios. Y finalmente también se hizo un análisis de las zonas de estacionamiento alrededor de las escuelas y, por ejemplo, en esta imagen se ve que en el entorno inmediato de la escuela hay zonas justo para las busetas y para los vehículos, lo que también nos lleva a deducir.
Jaime, le perdimos su audio, pero bueno, justo estaba terminando. Bien, la siguiente parte que les vamos a comentar de manera rápida son los resultados de las encuestas que se aplicaron a los padres. Aplicamos una basada en un instrumento de un grupo de investigación PACO y lo fuimos adaptando a nuestra realidad de Cuenca. Se tabularon las encuestas, se georreferenciaron, se utilizó estadística descriptiva e inferencial, se aplicó el código R y se estableció una forma de visualizar que sea más rápida y más comprensible. Yo les voy a mostrar apenas unas pocos resultados por el tiempo, pero toda la información, tanto de Cuenca como de Ibarra, se ingresó en este tipo. Perdón, ¿se está viendo? Dani, ¿se está viendo? Se está viendo. Sí. Ya. Se ingresaron en estas plataformas de visualización. Voy a mostrarles apenas dos resultados interesantes. Por ejemplo, cómo podemos comparar entre Cuenca e Ibarra. Vemos que en Ibarra la utilización del transporte público de estos niños de séptimo de básica es sumamente alto, mientras que en las escuelas de Cuenca, fíjense ustedes que el transporte público es muy poco utilizado. Eso nos lleva a nuevas reflexiones y a nuevas hipótesis, ¿no? Si hacemos la comparación por escuelas, también resulta sumamente interesante, porque tomemos únicamente el caso de Cuenca, para la gente que nos está escuchando, quizá la mayoría son de Cuenca. Fíjense ustedes que la escuela Luis Cordero, que queda en el centro, muy poquita gente va caminando. Fíjense qué porcentaje tan chiquito va caminando, mientras que la escuela Isabel Moscoso, que queda bastante alejada, casi en el límite urbano, fíjense la cantidad de gente o de niños que van caminando, de los niños de séptimo de básica. Esto está muy relacionado también con el tema de la fama, digamos, que tiene la escuela. Luis Cordero, que la gente no le importa viajar largas distancias, en cambio en la Isabel Moscoso, principalmente los estudiantes que están ahí son estudiantes del barrio. Y finalmente, solamente les quiero mostrar el tema de las preocupaciones, porque como podemos ver... Más tiene gracias, mi querida. El tema de las preocupaciones, porque como podemos ver, cuando ponemos violencia, fíjense ustedes que tanto Cuenca como Ibarra, e indistintamente de la escuela, la preocupación con respecto a la violencia es muy fuerte para dejar a sus niños caminar o ciclear. Pero si ponemos, por ejemplo, el frío o el calor, vemos que el porcentaje de preocupación es mucho menor. Inclusive algunos casos menos de 30, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el clima no es un determinante que nos condiciona la movilidad activa de nuestros niños. Finalmente, con todos estos resultados, lo que nosotros pasamos fue hacer una propuesta de ruta segura en estas 8 escuelas, que consistía en cuáles serían las vías que debíamos priorizar para la movilidad activa y para poder dialogar con las autoridades locales para que se priorice en estas rutas seguras en cada una de las escuelas estudiadas, y terminamos con unos diseños esquemáticos categorizados en tramos A, que era el ingreso a la escuela, tramo B, que eran las calles aledañas, y tramo C, que eran más alejados, y nos permitimos entregar esto tanto a las escuelas como a los tomadores de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Con esto, esta sería la última presentación. Vamos a iniciar una ronda de preguntas y les recuerdo que los participantes pueden ir incorporando sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas. La primera pregunta para Natalia, de parte de Carla, es ¿cómo se midió la calidad? Quizá pueden mencionarse algunas variables, porque en las fotografías, para mí, dice Carla, tanto en callejones como en las calles, no se evidencia el nivel de calidad que mencionaba. Ya, la calidad se midió en algunos factores, como decía, invasión y cosas así. Yo medí lo que es la iluminación, lo que son los inacabados estructurales, de cuántos años no se había hecho cambios en la vivienda, si la vivienda estaba en construcción o si pertenecía al plan inicial. Entonces yo a eso me refería con calidad paisajística o del medio físico, más bien como en la estructuración y en el acabado que podemos encontrar ahora.
Muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta, o voy a unir dos preguntas para Felipe. Una es, ¿en qué barrios se levantó la encuesta? Y luego, ¿qué utilidad tienen tus resultados o tu encuesta para constructores y promotores urbanos y también para los tomadores de decisiones a nivel de ciudad? Gracias, Daniela, y gracias, Carla, por las preguntas. Bueno, primero la de los barrios. En realidad son más de 120 barrios en Quito en donde se levantaron las encuestas, procurando, digamos, tener una cobertura de toda la ciudad. Se incluyeron también algunos barrios en los valles o en estas zonas de expansión urbana. Y el método, como yo decía, conté con algunos voluntarios, estudiantes de la Universidad Católica, y entonces ellos fueron seleccionando algunos barrios en función de su residencia precisamente para lograr cubrir esto, ¿no? No tengo un mapa de la representación de esos barrios en términos de las encuestas, pero como decía, son pero algo solo más una mini pregunta, ¿dentro del límite urbano todos? dentro del límite urbano todos, así es. Sí. Y la otra pregunta sobre la utilidad de los resultados para constructores, promotores urbanos y para tomadores de decisiones. Este tipo de encuestas se realizan en otros países donde hay una intervención bastante fuerte desde el punto de vista estatal en la planificación de la vivienda. Entonces son bastante útiles. Como yo decía, muchas de las brechas en términos de déficit cualitativo se pueden cubrir precisamente identificando estas brechas que existen en el mercado, ¿no? Además, desde el punto de vista de los constructores y promotores hay como una visión bastante, digamos, sesgada hacia qué es lo que buscan ciertas familias, qué es lo que buscan ciertos individuos en función de sus edades, en función de sus lugares de trabajo, de su nivel de educación. Pero esto es altamente cambiante, ¿no? Especialmente en el mundo actual, pensando en una sociedad casi posmoderna, por así decirlo. Los gustos son sumamente diferenciados. No se puede asumir, digamos, que las familias jóvenes con hijos buscan cierto tipo de vivienda, sino que es sumamente cambiante, ¿no? Y se valoran, como decía antes, estas cuestiones subjetivas relacionadas con los barrios, se valoran también de maneras diferentes. La primera parte de mi tesis, que evalúa los precios de la vivienda, muestra que algunas cosas que son valoradas positivamente en el norte de la ciudad son valoradas negativamente en el sur. Entonces, definitivamente estos resultados pueden ser muy útiles para constructores, promotores, pero sobre todo para tomadores de decisiones. Muchas gracias, Felipe. Joana planteó una pregunta hacia Sofía y voy a leer la pregunta y si me permiten voy a ampliar un poco esta pregunta para que todos puedan responder porque creo que tiene una relación grande con todos los trabajos que han presentado. La pregunta en concreto hacia Sofía es, ¿cree que su investigación demostró que el uso del suelo tiene correlación con la delincuencia? Y me voy a permitir ampliar un poquito la pregunta para preguntarles cuál es la relación que ustedes ven en sus respectivas áreas de trabajo del uso del suelo o la infraestructura física en relación con la inseguridad. Bueno, muchas gracias, Joana, por tu pregunta. En mi caso, yo creo que sí, porque fue uno de los resultados de mi investigación. ¿Y por qué? Porque para empezar, todo extremo es malo. Entonces, cuando solo hay usos de suelo variados, pero no hay vivienda, por ejemplo, el horario del uso es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y a partir de las 6 no pasa absolutamente nada en esos barrios. No pasa nada, no pasa nadie, porque no hay razón para ir. Entonces son barrios en donde puede pasar cualquier otra cosa y que nadie te va a ver. Te pueden robar porque nadie te está viendo. ¿Y qué pasa en el otro extremo? Si solo hay vivienda, generalmente varias viviendas ponen unos muros muy grandes con unos alambres arriba enormes, en donde si algo te pasa en la vereda,
nadie te puede ver porque tienes un muro muy grande. Entonces yo creo que es necesario que existan los dos usos para crear un horario de luz, de la utilización del espacio público mucho más amplio, pero también para que haya una relación entre los dos usos, porque ¿qué pasa si es que tenemos barrios que son solo de vivienda o barrios solo de otros usos? Si vos quieres ir a comprar alguna cosa, necesitas un carro, necesitas el bus y pasa a las 7 de la noche, a las 8 ya no tienes bus, ya no puedes salir. O sea, en general la calidad de vida, de la vida cotidiana mejora y obviamente la delincuencia es parte de la calidad de la vida cotidiana. Gracias por la respuesta concreta a la pregunta. Yo me animo a plantear un poco también en los otros estudios cómo ven la relación del espacio físico con la seguridad. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Sí, y bueno, lo mío no eran barrios residenciales, nosotros estábamos estudiando escuelas, pero está totalmente relacionado y de paso contesto a Verónica que nos pone la pregunta si estamos hablando de percepción de inseguridad o impacto de inseguridad. Al menos en las dos trabajos, en el de Sofía y en el de las escuelas, estamos hablando de percepción de inseguridad, ¿no? No de impacto de inseguridad, sino percepción. Y justamente cuando nosotros encuestábamos a los padres de familia, se le encuestaba sobre su percepción. Y ahí resultó muy interesante porque además de la mixtura de usos que nosotros, eso no le preguntábamos al papá, eso nosotros levantábamos y más o menos coincidían algunas cosas, pero también sale un tema interesantísimo que va más allá de la mixtura de usos y es el tema de la vida barrial, el conocer al vecino. Como les mostraba en algunos de los resultados, la escuela Isabel Moscoso, que está más alejada, pero sin embargo se conocen mucho entre los vecinos, se conocen mucho porque justamente como está alejada, todos van a la misma tienda, todos juegan en el mismo parque, todos van a la misma escuela, etcétera, ¿no? Entonces, como se conocen tanto, había una pregunta en la encuesta que yo no mostré los resultados porque eran cientos de preguntas, pero una de las preguntas era, ¿conoce usted a los vecinos de la escuela donde va su niño? Y en esa escuela muchísimos conocían, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero un porcentaje alto, mientras cuando preguntábamos, fíjate en la del centro, muy pocos conocían, nadie tenía idea quién era el que vivía en las casas de al lado de la escuela, ¿no? Y eso se relacionaba también con si tenías la confianza o no de que tu niño vaya caminando solo, o a qué edad ibas a dejar que tu niño vaya caminando solo. Entonces yo esto solamente para complementar tu pregunta, Dani, y la de Joana, en que sí es muy importante la mixtura de usos, totalmente determinante, pero tiene que también estar cruzada por este tema de la vida barrial, para que realmente haya un resultado bastante exitoso. Yo estoy de acuerdo también con Carla y con lo que decía Sofía. Justamente en mi investigación se ve que esta insatisfacción residencial se le puede, o satisfacción, dependiendo de lo que esté sucediendo, está muy relacionada con los lazos que se tejen con la unidad de vivienda, con el barrio y con la vida barrial, como decía Carla, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de la cuestión estructural o de la infraestructura urbana, tiene mucho que ver esto de la vida barrial, ¿no? Y eso presenta también oportunidades para mejoras, digamos, estructurales y cualitativas de los espacios públicos y demás, que fue lo que Natalia también nos presentaba. Y claro, a mí me parece bastante interesante que hay algunos barrios que para la gente que no habita en estos barrios son percibidos como ultra peligrosos, mientras que para la gente que los habita son barrios, digamos, de estándar, ¿no? O sea, no un barrio súper peligroso, sino un barrio que tiene una peligrosidad similar al resto de la ciudad, ¿no? Entonces hay también mucho eso y en el caso de Quito, por ejemplo, hay muchos barrios del sur que son percibidos así precisamente como barrios ultra peligrosos por la gente que habita en los barrios que están sobre todo en el norte y en los valles, ¿no? Yo diría que la gente de los valles sobre todo tiene una desconexión total de lo que sucede en la ciudad, como vienen, digamos, a diario en su transporte privado, etcétera, no saben mucho qué es lo que realmente se vive en la ciudad. Yo quiero acotar, en mi investigación también me basé en lo que es la percepción de inseguridad, pero yo lo que detecté es, como decía exactamente Felipe,
yo soy ajena al barrio, entonces yo lo conocí mientras hacía la investigación y yo había leído varios artículos en donde mencionaban a Solanda como un barrio, una zona roja. Así yo me acerqué con esa percepción y dependiendo de la teoría, todo lo que yo leí me daba todas las pautas para decir que sí es peligroso. Pero una vez que tuve el acercamiento a las personas, no era un factor tan importante de inseguridad, porque la gente ya se conoce de muchos años, alrededor de 50 años que inició el barrio. Entonces, lo que ellos perciben como peligroso es el cambio y el desenlace que ha tenido, que ha sido, ahora es prácticamente un hito del sur de Quito, porque es un barrio muy denso, hablando de los habitantes. Tiene alrededor de 130.000 habitantes en la actualidad y fue diseñado para 20.000. Entonces, se nota que hubo una transición y ahora hay un exceso de personal, hay un exceso de comercio y esto es lo que trae la inseguridad y lo demostré con los habitantes porque ellos mencionaban siempre eso. Y también a esto puedo acotar que el exceso de espacio público que está generado en esta parroquia, no, o sea, la gente no hace uso siempre de todo el espacio. Entonces se centra en ciertos lugares y eso hace que los demás queden desprotegidos y se vuelvan inhabitados, siendo foco para la delincuencia. Y en Solanda escuché que existía mucho microtráfico, incluso también esto significaba que los callejones estén tan angostos. Entonces hay varios factores del medio físico que pueden, no sé, contribuir, si se puede decir así, para la inseguridad y para la percepción de inseguridad sobre todo. Yo quería agregar algo a esto, y es justo lo que Carla dice en el chat, que yo vivo justo en medio de los dos barrios que se analizaron. O sea, está la ciudad de Eucaliptos, Río Sol, y yo vivo en el barrio del medio. Y cuando empecé, me daba mucho miedo ir a la ciudad del Eucaliptos, muchísimo, muchísimo miedo, porque todo el mundo aquí le tiene miedo. Si quieres salir, no pases por ahí. Hasta cuando voy en taxi a mi casa, si digo vivo por los Eucaliptos, uy, no me traen. Pero si digo vivo por Río Sol, sí me traen. Pero resultó que cuando comenzaron a hacer las encuestas, la gente se conoce, me agregaron a un grupo de WhatsApp, me comenzaron a decir, o sea, yo preguntaba a una persona y me decía, de aquí pregúntele a la Blanquita de acá, o a la Bessie, yo me hice Bessie de todas las Bessies, o sea, armamos un grupo hermoso, mientras en el otro barrio nadie se conocía con nadie. Yo comencé a tocar las puertas y nadie me respondía, hasta que una señora al fin salió después de estar 3 horas parada ahí y me dijo, disculpe, nadie le va a contestar porque aquí es tan peligroso que nos da miedo que sea una ladrona. Entonces pasan cosas totalmente diferentes si uno no se mete en el barrio y no conoce a la gente. Es algo totalmente distinto a lo que uno piensa en realidad. Gracias a todos por sus puntos de vista en esta temática. Voy a hacer una pregunta que nos llega de parte de Jorge Sotomayor, dirigido a Carla, y nos pregunta si cree que la necesidad actual que demuestran sus resultados es preocupante para la seguridad de los niños en estas escuelas. ¿Qué se propone para mejorar esta problemática desde el punto de vista de la geografía? Bien, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. A ver, lo que es preocupante no es tanto la seguridad de los niños, sino la percepción de seguridad de los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hacíamos las encuestas y los padres decían, no, 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 es que yo no le dejo ir en bicicleta o no le dejo ir caminando, decíamos, ¿alguna vez ha pasado algo cerca de esta escuela? ¿Ha habido un robo? ¿Qué ha oído? En realidad, no. Es decir, si usted me dice ahorita, me preocupa la seguridad de los niños, al menos de la seguridad personal, le diría no tanto. No tanto porque más bien me preocupa la percepción de seguridad de los padres, ¿no? Y que está, digamos que matizada por una serie de cosas, la misma prensa, las mismas redes y obviamente la preocupación natural que tenemos como padres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir mejorando para que los padres tengan más seguridad de poder mandar a sus niños caminando o en bicicleta a la escuela? Porque ese era un poquito el objetivo, era la movilidad activa. Definitivamente haciendo acciones o estrategias en todas las cosas que estamos conversando, ¿no? Es decir, que haya mixtura de uso cerca de la escuela, que se conozca al vecino, que tú sepas que cuando le mandas a tu hijo caminando está la Bessie, o sea, todo esto que estamos conversando tanto con Felipe, Natalia y Sofía, ¿no? Por otro lado está, sin embargo, porque hay dos tipos de seguridad. En inglés tenemos security and safeness, pero en español es la palabra seguridad y entonces
hay que saber que hay dos tipos. La seguridad personal, que es la que un poco les estoy mencionando, pero hay la seguridad vial. Y ahí sí me preocupa. Esa me preocupa mucho porque todavía estamos bastante lejos de poder sentirnos súper tranquilos de enviar a nuestros niños a la escuela en bicicleta, por ejemplo. O sea, a mí la gente me molesta porque yo en Cuenca siempre hablo de movilidad, doy clases de movilidad, doy charlas de movilidad, voy en bicicleta, etcétera, pero cuando me dicen, ¿y tus hijos ya están usando bicicleta? No, qué miedo. Porque en eso sí todavía creo que tenemos que trabajar mucho con las instituciones, todavía no hay, y esa sí me preocupa, Jorge, la seguridad vial, o sea, la otra también, pero como te digo, creo que es más la percepción de los padres, pero en la vial no es solo la percepción de los padres, en la vial, como mostramos en el gráfico que nos mostraba Jaime, cuando levantamos con IMAPS, efectivamente tenemos pocas calles de calidad, de caminabilidad alta, que le llamamos nosotros, que es decir, que te sentirías tranquilo de que tu niño de 12 años camine o ciclee por ahí. Creo que contestaba, ¿sí? Creo que había una pregunta más, algo de densidad de equipamientos, Dani. Sí, una pregunta que Verónica nos pregunta si hay un análisis, si han realizado análisis en relación con la tipología de la edificación, la vida barrial, si también depende de la densidad y los equipamientos existentes. Dani, no sé a quién estaba dirigida la pregunta, yo solamente... No indica si alguien quiere tomar la posta. Yo solamente quiero contar una cuestión chiquita que no tiene que ver con el proyecto que expuse hoy, sino más bien con una tesis de otra alumna, una tesis muy interesante que estudiaba la vida barrial en una avenida de Cuenca, donde hay edificios muy altos. Para la gente de Cuenca, la avenida Ordóñez Lazo. Pero para la gente que no es de Cuenca es una avenida, casi la única avenida de Cuenca donde hay edificios altos, y efectivamente se verificó que a gran altura se pierde la vida barrial. Y eso no lo dice solo mi alumna, eso lo dicen escritores muy famosos y teóricos muy famosos, entre ellos el mismo Jangel, que es famosísimo entre los arquitectos. Él demuestra con cantidad de estudios que a partir del quinto y sexto, máximo 6 pisos, 5 pisos, a partir de arriba, desde el séptimo a ti ya no te importa lo que pasa en la calle. Puede abajo estarse matando, a ti ya no te importa porque estás en el séptimo piso. Entonces, normalmente un barrio saludable no debería superar los 5 o 6 pisos. Obviamente tampoco mantenerse en uno porque en cambio la ciudad se expande, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esta última respuesta. Con esto llegamos al final de esta sesión de habitabilidad y seguridad. Para todos los presentes, les invitamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Tendremos la conferencia magistral de Céline Chaikin, que es, si bien es francesa, ella reside en México, y nos va a hablar un poco de cómo construir diversidad a partir de la geografía. Entonces es un tema súper interesante que también, por las temáticas que se trataron en esta sesión, creo que les interesará a estos ponentes y a los asistentes de esta sesión. Así que bueno, agradecerles por la presencia que han tenido, recordarles las 2 publicaciones que se van a realizar en la revista Universidad Verdad de la UDA y en la revista Mascana de la Universidad de Cuenca, tanto para los ponentes de nuestro congreso como para cualquier persona relacionada con la geografía. Va a haber 2 ediciones especiales en estas temáticas, así que quedan todos invitados. Con esto nos despedimos y hasta mañana, que nos volveremos a encontrar a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Daniela. Gracias. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Gracias a todos. Quedamos conectados porque están chéverísimos sus proyectos, Felipe, Natalia. Así que estamos en contacto.